Hola, ¿qué tal? Estamos tratando de compartir esta palabra, este mensaje. De alguna forma entendiendo que siempre es muy fácil señalar cosas que de alguna forma abierta y explícitamente la palabra de Dios señala como prohibidas, inadecuadas, no deben hacerse y no deben ser tomadas como algo a la ligera. Y me parece a mí que ninguna persona, a no ser que quiera cuestionar lo que Dios ha dicho, lo haga. Pero explícitamente en la palabra de Dios hay cosas que dice no haga esto. Partiendo casi desde los 10 mandamientos, usted sabe que cuando la Biblia dice que no se debe hacer algo, obedece a un principio de sentido común y de inteligencia de Dios, donde lo que Dios está tratando de hacer es evitando de que usted mismo y usted misma se haga daño. Y eso es lo que es fundamental. No sé por qué, pero nos han querido decir que cuando Dios nos niega algo es porque Dios no quiere que disfrutemos la vida. Y eso no es cierto. Eso genuinamente no es cierto. Entonces, en esta entrega de este material vamos a hablar de cuando estoy solo, se prueba lo que creo y se prueba lo que soy. Y tratando de darme una explicación sobre si debería, si podría, si lo que yo hago genuinamente tiene algún alcance y algún beneficio para otra persona o para mí. Porque yo pienso que de alguna forma es lo que cuesta un poco entender. Y eso en el sentido, fundamentalmente, que la gente pues dice yo no le hago ningún mal a nadie, yo no me meto con nadie, yo no estoy molestando a la gente, pero no hemos entendido que los hijos de Dios, los cristianos, tenemos otra responsabilidad. Entonces, vámonos a nuestra presentación de esta oportunidad y vamos a analizar ese tema. 3 principios de madurez que solo usted puede aplicarlos. El tema que nos ocupa es cuando estoy solo, se prueba lo que creo y se prueba lo que soy. Vamos a la primera pantalla. Y en la primera pantalla, fíjense que en la primera pantalla lo que dice es el fin último. Y tal vez lo que debemos de entender es que ese fin último, eso último, son 3 cosas que son como Dios las ve y que pienso que no podríamos obviarlas. La primera es, primera de Corintios 2:14, hace una diferencia entre la persona espiritual y la persona natural. La persona natural y la persona espiritual. Y lo que la palabra dice en 1 Corintios 2:14 es que la persona que es natural no percibe lo espiritual. Entonces no va a vivir en función de la idea de lo que implique reconocer de qué se trata, qué es lo que Dios espera o Dios quiere que nosotros seamos o hagamos. Número 1, tenemos ahí, dice, vivir por encima de la naturaleza conocida, por encima del nivel del hombre natural. Y entonces hay tres engranajes ahí claves, que uno grande que es ser salvos, número 2 dice ser santos. Y cuando se dice santos no se refiere a personas que tienen una condición mística particular. Cuando se dice santo se refiere simplemente a una persona que es separada, que es apartada, que tiene alguna consideración o alguna realidad sobre el medio, y que esa consideración o realidad sobre el medio la hace o lo hace de alguna forma darse cuenta de que a lo mejor ese medio no me es positivo, constructivo, y que más bien podría causarme daño. Número 2, ahí mismo, fíjense que ahí mismo tenemos en esa presentación, dice, número 2, ¿qué más espera Dios de nosotros? Filipenses 4:11 dice, tener una vida sencilla y significativa que nos permita dejar un legado y una descendencia. Filipenses
Filipenses 4:11 es un texto que, si me permiten un momentito, se los voy a mostrar, porque definitivamente no podemos dejarlo simplemente a la idea de lo que podría ser. Dice Filipenses 4:11, dice: no que haya pasado necesidad alguna vez, porque he aprendido a estar contento con lo que tengo. Sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno, vacío, con mucho o con poco. Filipenses 4:11 es el texto que precede a todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero que no se lee y la gente no lo conoce, y la gente considera que Dios, como alfombra, nos va a conceder todas las cosas. Pero Pablo está diciendo que él aprendió a contentarse con lo que tiene, agradecer lo que tiene, agradecer donde está, agradecer lo que está pasando, y que aprendió a vivir con casi nada y con todo lo necesario. Dice: he aprendido el secreto, esa nueva traducción viviente, dice: he aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco. Entonces, si regresamos a nuestra presentación, nos damos cuenta que el binomio es o la escasez o la abundancia, y el equilibrio entre eso, entendiendo que de alguna manera no siempre vamos a tener todo lo que queremos, pero tampoco Dios no nos va a permitir que nos haga falta. Es algo que vamos a tener que estarlo teniendo en la vida, y que algunas personas que piensan que tienen mucho realmente no tienen nada, y que alguna gente que piensa que no tiene nada tiene mucho, y es la forma de verlo. Y no estoy tratando de encontrarle una forma bonita de decir algo que no lo aceptamos. Entonces, en esta primera página tenemos, número 1, vivir por encima del rango de lo natural. Número 2, vivir una vida sencilla, significativa, que nos permita dejar un legado y una descendencia. Número 3, vivir una vida en donde simplemente podamos reflejar la gloria de Dios. La gloria de Dios, entendiéndolo en una flor, es el momento en que esa planta da esa flor, y es el momento en que la gente dice, y florean en ese momento, y se ve el esplendor de esa flor, de esa planta con la flor. La gloria es el momento máximo donde aquello que de alguna manera nos habla de todo lo que hay de Dios en nosotros aflora y es visible. Entonces, ¿cuál es el fin de esto? ¿A qué se refiere la gloria de Dios? A que andemos con una túnica blanca caminando en las nubes, fuera de la realidad. No, se refiere a honrar a Dios, depender de Dios y servir a Dios. Eso es fundamental, y ahí está en esa pantalla que ustedes están viendo. Entonces, creo que hay 3 cosas, si ustedes me permiten analizarlo, y para las personas que están escuchando este audio, vamos a irnos a 1 Corintios, vamos a pasar a la siguiente pantalla. 1 Corintios 6:12 es el famoso filtro número 1 que vamos a entender, y ese filtro número 1 nos dice: todas las cosas me son lícitas, pero no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. Entonces, esa perspectiva de 1 Corintios 6:12, todas las cosas me son lícitas. ¿Qué significa que algo sea lícito? Significa que yo puedo entender que no hay ninguna restricción, y que de plano Dios le está hablando a gente pensante, madura, inteligente, capaz, y gente que tiene la capacidad, tiene la disposición de considerar esto como parte de su vida. Entonces, filtro número 1, ¿qué debo de hacer cuando no sé qué hacer? ¿Qué debo de hacer cuando estoy solo y de alguna forma me hago la pregunta: ¿podría hacer esto? ¿Debería hacer esto? ¿Es correcto? ¿Podría enfrentarme a esto de alguna forma?
Ok, dice, todas las cosas me son lícitas, 1 Corintios 6:12, pero no todas convienen, porque algo sea permitido no quiere decir que sea necesariamente bueno. Y no quiere decir que sea necesariamente algo que de verdad me funcione. Y en ese sentido, pues hay cualquier cantidad de cosas que pensamos que no son malas y decimos, ¿qué importa? ¿Qué importa? ¿Qué importa? Pero que no necesariamente me son convenientes. Entonces, hay 4 puntos en esta parte hay 4 puntos que quisiera que tengamos claros con respecto a este tema. Número 1, Dios quiere que usemos la cabeza. Dios nos permite, Dios quiere que usemos la cabeza. 2, Dios quiere que seamos capaces de tomar decisiones. Eso es la forma en que Dios quiere vernos tomando decisiones. Y tengo la opción de hacer lo que siempre he hecho o considerar lo que Él ha dicho y decir, ok, lo voy a hacer porque esto Dios me enseña que debo hacerlo. Número 3, Dios quiere ver nuestro corazón actuando. Y número 4, Dios quiere que usted sea capaz de replicar eso en otras personas y de dar un consejo y decir algo que sea sabio. No hay cosa más triste que un padre de familia, una madre que no sepan qué decir y que digan, hay que hablar con alguien, hay que buscar ayuda, tenemos que ir a donde alguien que nos ayude porque yo no tengo absolutamente nada que decir. Y yo quisiera que en este análisis que estamos tratando de entender, podamos darnos cuenta, gente, que cuando Dios dice todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen, es que yo no puedo tener siempre a alguien que me esté diciendo qué me conviene o qué no me conviene. Y que algún día en nuestra vida yo tengo que decir, no, yo creo que eso no es conviene. Si no es bueno para niños, tampoco debe ser bueno para mí. Es interesante, ¿verdad? Porque las cajetillas de cigarro, para que ustedes tengan una idea, dice, el cigarro da cáncer, produce cáncer, fumar es nocivo para la salud. Me parece a mí que, pero la pregunta es, ¿algún día ese mensaje tendrá alguna posición en su vida y en mi vida? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos con respecto al filtro número 1. Tenemos que darnos la oportunidad de saber que la conveniencia me toca evaluarla a mí. Que las cosas me son lícitas. ¿Qué significa eso? Y los puedo hacer. Yo lo puedo hacer. Solo Dios me está viendo. Solo Dios sabe dónde estoy. Solo Dios sabe qué estoy haciendo. Pero ese texto de 1 Corintios 6:12 dice, no me dejaré dominar por ninguna. Y ahí está la diferencia. Cuando hay algo de estas cosas que yo tengo que repetir porque yo tengo que continuar metido en eso, siendo parte de eso, ahí entramos en problemas porque ya me está dominando. Vamos a pasar exactamente al filtro número 2. Número 1 les dije, Dios quiere que usemos la cabeza, Dios quiere que seamos capaces de tomar decisiones, Dios quiere ver nuestro corazón actuando. Número 3, Dios quiere que nosotros apliquemos lo que supuestamente decimos que somos y que creemos. Filtro número 2, capítulo número 14, verso 14 del libro de Romanos. Dice Romanos 14:14, yo de mi parte estoy plenamente convencido en el Señor Jesús de que no hay nada impuro en sí mismo. Si algo es impuro, lo es solamente para quien así lo considera. Ahora bien, si tu hermano se angustia por causa de lo que comes, ya no te comportas con amor. No destruyas por causa de la comida al hermano por quien Cristo murió. Entonces, la segunda cosa, el segundo elemento, la segunda pregunta que tengo que hacerme es, ¿realmente me interesa la gente? Si usted está pensando en, no solamente, es que es muy fácil decir, ¿ha pensado usted durante este tiempo de cuarentena en la necesidad que tienen otras personas de poder
tener los alimentos que usted tiene. Es muy fácil hablar de quédese en casa cuando su casa es sumamente pequeña y usted ha pensado en que a lo mejor usted no tiene una casa tan pequeña y que yo no estoy hablando de si usted es una persona sensible ante las necesidades de otra persona. Yo no estoy hablando de eso. Yo le estoy tratando, veámoslo en los 4 puntos que tenemos ahí, 4 cosas muy sencillas, 4 cosas muy sencillas. ¿Le interesa a usted la gente? No hay manera de ser hijo de Dios, no hay manera de ser cristiano, no hay manera de haber sido lavado por la sangre de Jesús y que no nos interese la gente. Y repito, no solamente es un aspecto, gente, que está en función de que si lo que nos interesa es si la gente tiene o no tiene. Nos interesa realmente y genuinamente si la gente tiene la oportunidad de conocer al Dios que usted conoce y vivir bajo la inteligencia que usted vive y vivir bajo el nivel de revelación que usted vive sobre la vida. Y la gente piensa, estoy deprimido, y usted tiene otra forma de verlo y decir, yo lo estoy viendo de otra manera. Entonces de eso estamos hablando. Entonces, punto 1, ¿te interesa genuinamente la otra gente? Si digamos que dijiste que no, porque como aquí estamos hablando de cuando estoy solo, dijiste que no, por ejemplo. Bueno, pues entonces estás dispuesto a no hacer daño. ¿No te interesa no perjudicar a otras personas? Pues sí, me interesa pues no perjudicarlas. Y alguna gente piensa que haciendo lo que hace no las perjudica. Yo no me meto con nadie, yo no ando buscando a nadie, yo no tengo por qué andar haciendo nada, y eso es una situación que es compleja. Número 3, ¿cuánto te interesa contribuir en la vida de otras personas? ¿Realmente te interesa contribuir en la vida de otra gente? 4, ¿tenés algún tacto cuando estás con un grupo de personas a la hora en que estás hablando? ¿Tenés algún tacto, alguno de decir, si yo hablo así, mi forma de hablar va a revelar que yo soy esto y esto y esto y esto, y esa persona se puede sentir ofendida, se puede sentir triste, se puede sentir mal, esa persona, etcétera, 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 etcétera? ¿Te interesa tener algún tacto o simplemente son de los que dicen cualquier cosa ante el que sea, como sea? Como me decía una vez, a mí no me ponga a hablar porque yo soy muy desbozalado. O sea, pero algún día no dejarás de ser desbozalado. Algún día no dejarás simplemente de hablar como siempre has hablado. Me parece a mí que esas son de las cosas que estamos tratando de analizar. Me parece a mí que Romanos 14:14 dice, estoy plenamente convencido en el Señor Jesús de que no hay nada impuro en sí mismo, pero que yo tengo que considerar, cuando yo hago lo que hago, considerar a otras personas, porque no puedo quedarme solamente por complacerme a mí mismo o por decir o por hacer lo que yo quisiera hacer. O tal vez me aíslo para que no se den cuenta cómo soy. Sí me estoy comunicando. Me aíslo para que no se den cuenta cómo soy. Primer filtro, les dije, el primer filtro es todo me es lícito, pero no todo me conviene. La conveniencia la defino yo. La Biblia dice todo es lícito, tranquilo. ¿Dónde están los dos objetores? En dominar y en la conveniencia. Filtro 2 dice, filtro 2, me interesa las otras personas. Estoy dispuesto a abstenerme, a no decir, a no contar a veces un chiste podría ser algo tan grosero. A veces algo para decir cualquier cosa lo decimos a la ligera y no nos interesa que podríamos lastimar a una persona que no tiene, ojo, como el texto lo dice, no tiene el mismo nivel de madurez o dependencia de Dios que usted tiene de alguna forma. Oye, está muy de moda gente que está estudiando la Biblia muy a profundidad y cuando hablan con otras personas les hablan como que si fueran tontos y les hacen ver que son personas sumamente limitadas por no saber el nivel de Biblia que el otro sí sabe, por ejemplo.
Qué triste y qué lamentable. Filtro número 3. Vamos al filtro número 3. Y el filtro número 3 dice lo siguiente. Hebreos 12:1, capítulo número 12, versículo 1 del libro de Hebreos. Dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso. Peso en griego es onkos, bulto. Dice, no dice peso de pecado, dice peso y del pecado que nos asedia. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Este texto de Romanos 12:1 lo que está diciendo es que usted y yo andamos la vida llenos de cualquier cantidad de cosas. Véame de esta forma, véame así. El texto está diciendo, verdaderamente, ¿cuántas cosas anda usted cargando y anda usted lleno de un montón de cosas? De presiones, de cosas, no de depresiones, sino de presiones, de ideas, de pensamientos, de cosas que son súper complicadas y dañinas y destructivas, cosas que no deberían de ser, y que de alguna forma usted lo que hace simplemente es andar lleno del peso que es innecesario, es lastre, son bultos. Y dice, de alguna forma, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Entonces quiere decir que simplemente por estar a veces, la forma en que compramos las cosas, la forma en que vivimos, o pensamos que tenemos que hacer algunas rutinas en nuestra vida. Es muy bueno el gimnasio, como pueden ver, a mí me haría muy bueno. Es muy bueno muchas cosas. Pero algunas personas pierden la paz por todas las cosas que quisieran hacer. Y eso, sinceramente, les digo, es complicadísimo. Entonces, Hebreos 12:1 dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, la gente nos está viendo. Punto 1, la gente nos está viendo. A mayor cercanía, mayor responsabilidad. Dígalo conmigo, a mayor cercanía, mayor responsabilidad. Ellos son testigos. ¿Testigos de qué? De lo que están viendo. Dice, despojémonos. Y la palabra despojarse, sigamos viendo la pantalla. Vean eso. Vean esos 4 puntos. Dice a mayor cercanía, mayor responsabilidad. La gente que nos ve son los testigos. Despojarse es algo que es súbito. Despojarse significa saber que cualquier cosa que nos estorbe, que nos canse, que nos debemos de despojarnos de todo eso. Y número 4, yo no puedo entender que es peso si siempre ese peso, sigo diciendo, yo estoy muy ocupado, llego muy tarde, no tengo tiempo, y yo no puedo pretender que no cuenten conmigo, yo no puedo estar. Ahora que se van a abrir nuevamente las congregaciones, yo le hago la pregunta a la gente, y a nosotros en nuestra congregación en Olivo Verde, ¿cuántas cosas piensa usted que de alguna forma sería clave o fundamental dejar de hacer para verdaderamente congregarse? Muchas veces le digo, vamos a hacer tal cosa, no puedo, yo no puedo, yo ese día me surgió esta y esta situación. Y cuando uno tiene que empezar a decirle a la gente que es importante y que no, pues para qué uno va a perder el tiempo en ese sentido. Entonces, para ir terminando, hágase 3 preguntas. Si algo me extralimita, véalo, ahí está, la siguiente pantalla, un candadito ahí, un vacilón. Dice, si algo me extralimita, viola el señorío de Cristo en mí, o yo estoy aparentando algo o siendo hipócrita, este mensaje usted tiene que ponerle atención y darse cuenta que ese texto de Hebreos 12:1, habiendo tanto testigo de que usted no hace nada y con usted no se puede contar, de que con usted simplemente
Es una persona que asiste, que está ahí, pero con usted no se puede contar, pero usted, a usted le gustan las cosas y usted no quiere volver a la religión tradicional. Romanos 12:1, Romanos 14:14. No puedo hacer nada simplemente porque yo quiero, entendiendo que todo me es lícito y que además las cosas son puras y las quiero ver malas, pues las puedo ver malas, pero sin considerar a otras personas, ¿puedo hacer lo que me da la gana? No. Y les dije el primero, 1 Corintios 6:12, les dije, todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. El problema es que todo nos conviene y a todo le damos a todo. Termino. Conclusiones. 3 conclusiones. Y termino. Conclusión número 1. Es la última pantalla que dice entonces. Lo que yo hago en privado sí es importante. Porque lo que yo hago en privado determina qué tan efectivo podría ser en público. Y sinceramente, amigos y amigas, yo no estoy hablando de pecar porque todos pecamos de una u otra manera, en público y en privado. Pero sí estoy hablando de que lo que hacemos es importante. Y por lo menos tenemos que tener algún filtro, tener alguna idea de madurez, entender que en algún momento vamos a alcanzar algún punto de madurez en donde digamos, no, a lo mejor a Dios esto no le interesa. Y esto no es lo que Dios quiere de mí. Y esto no es lo que Dios me ha enseñado. Con esto le puedo hacer daño a una persona. Con esto estoy ignorando a otra persona. 2. Mi madurez depende de mi interés en otras personas. Por eso es que algunos somos bastante inmaduros, porque no nos interesa la gente. Nos interesa estar bien yo, lograr las cosas yo, cumplir las cosas yo, alcanzar yo las cosas. Punto 3. Nadie es mayor que aquello que conquista. Nadie. Y estas cosas se conquistan. Y llega un punto en donde yo le digo a usted, es que matar es malo. Y sí, que matar es... ¿Y usted va a matar? No, yo le prometo. No, sí, perdón. Es muy probable que partamos de este mundo y no hayamos matado a nadie. Entonces, pero sí hemos ignorado muchas personas. Sí hemos dicho cosas delante de la gente sin importarnos si esa persona podría tener algún tipo de susceptibilidad que sintiera que no es la más conveniente. En fin, oremos, démosle gracias a Dios y quédense con esos textos. Hebreos 12:1, quédese con 1 Corintios 6:12 y quédese con Romanos 14:14, analizándolos. Por favor, les pido que estamos haciendo una producción de salmos y son leídos, duran 1 minuto. Hay personas que me dicen, no he tenido tiempo para escucharlos, no los he podido escuchar. Y entonces uno dice, qué raro, 1 minuto, o sea. Ahora, la verdad es que francamente se requiere tiempo para escuchar un salmo. No tanto por el tiempo en que se escuche, sino de cuánta reflexión usted podría tener con respecto a eso. Si usted está esperando escuchar el salmo como escuchar un poema, no es entendido. Oremos. Señor, gracias por esta oportunidad de poder llegarle a mis hermanos y mis amigos con esta palabra, con este análisis, con esta reflexión sobre esto. Y permite, Dios, que de alguna forma podamos aprender algo de tu palabra. Y que de verdad algún día digas, mira fulanito, ya se le puede quitar la chupeta, el chupón, ya puede quitarse los pañales porque ya tiene alguna disciplina donde se le ve que ha aprendido a regularse de alguna forma. En el nombre de Jesús, te damos muchas gracias. Amén y amén.